productiva puede autonomizarse de las causas económicas. O sea, un conflicto por recursos económicos puede revestir una forma cultural o religiosa. El caso, por ejemplo, hoy día, de la disputa por la riqueza petrolera del Mediano Oriente. Todas estas así llamadas nuevas guerras de religión. Si uno escarba bien cada una de estas circunstancias, va a encontrar siempre o casi siempre la motivación económica. Es decir, aquí no hay solamente una lucha entre credos o entre fanatismos religiosos, aunque ello puede existir, de hecho existe, ¿no es cierto? Hay una dimensión identitaria o cultural que leemos, pero eso está casi siempre o siempre a caballo de esta otra dimensión, que es la dimensión material. Otra salvedad, subrayada por el propio Engels en su obra El Anti-Düring, y es que, no obstante su importancia en el desarrollo histórico, la violencia política no logra jamás contener o desviar durablemente la evolución económica. ¿Qué planteaba Engels? Engels decía que los más fuertes militarmente son, por regla general, los más desarrollados económicamente. O sea, de la potencia militar se desprende la potencia económica. Es cuestión de examinar la historia y siempre ha sido así. Lo cito textual, dice: la victoria de la violencia reposa sobre la producción de armas y esta, por su lado, sobre la producción en general. Reconociendo casos en los cuales los menos desarrollados se impusieron por la violencia a los más desarrollados, como es el caso típico de los bárbaros sobre el Imperio Romano en los siglos IV y V de nuestra era, Engels subraya que poco después de su victoria los conquistadores fueron asimilados por el pueblo conquistado y obligados incluso a adoptar su idioma. Este fue el caso de los visigodos, francos y otros pueblos así llamados bárbaros. ¿Sí? Perfecto. O sea, si la violencia en este plano puede lograr muchas cosas, no puede oponerse a la evolución económica. Y el ejemplo clásico es el de la Revolución Francesa. El derrocamiento del poder político de la aristocracia, de la burguesía, fue el resultado de un largo proceso durante el cual la burguesía devino económicamente dominante. Esto es, la violencia, incluso extrema, que esta clase social ascendente utilizó durante la Revolución Francesa, particularmente durante el periodo de terror, fue una violencia que iba en el sentido de la evolución económica, en el sentido de la evolución histórica y no contra ella. Porque si hubiese ido en un sentido contrario, evidentemente, por muy grande que hubiese sido el despliegue de violencia, sus objetivos históricos no hubiesen podido triunfar. Concluyo. Pareciera ser que el hombre, el ser humano, carga con un conflicto, con una conflictividad esencial que, según Hegel, estaría en la esencia misma del ser. La violencia ha jugado en consecuencia un rol central a lo largo de toda la historia de la humanidad. Todas las sociedades humanas, al menos desde la aparición del Estado, y de seguro también antes, se han construido en base a la violencia. Los estados son, en lo más esencial, la organización de la violencia militar. Quien dice Estado, dice Fuerza Armada, Policía, en la actualidad servicios de inteligencia, cárceles, tribunales, es decir, toda una organización, podríamos decir, científica de la violencia, pero violencia que es considerada por la sociedad, o por lo menos por los sectores dominantes de esa sociedad, como violencia legítima. Incluso la más preciada de las conquistas burguesas, el así llamado Estado de Derecho, es el resultado de luchas violentas y su organización y funcionamiento suponen el uso de la violencia o la amenaza disuasiva de su uso potencial. Hay quienes hablan del derecho de la fuerza, es decir, la fuerza crea el derecho. Pero si, como ocurre, el Estado de Derecho consagra, legitima y perpetúa la violencia de las clases dominantes, violencia que es a la vez estructural y física, material, directa,
De ello se desprendería, como sostienen algunos, y eso puede ser un tema para nuestra discusión, el derecho de los dominados al uso de otra violencia, de la violencia revolucionaria. Muchas gracias. ¿Para concluir con las ponencias? Disculpa la anciano, pero podrían cerrar la puerta y prender las luces también. Ya, buenas tardes a todos. Gracias a la revista por invitar. Muy amable. El título de mi ponencia se llama Memoria, Olvido y Democracia. Estoy súper. La consolidación de la democracia transicional y la marginalización de los proyectos políticos populares durante la transición a la democracia, entre el 88 y el 91. Voy presentando el tema de a poco. O sea, el tema de estudio no es la violencia probablemente tal. Yo estoy un poco infiltrado acá. Pero es un problema de la memoria entre el 88 y el 91. Es decir, entre los años de conformación y germinación bien de la concertación y los primeros años del gobierno de Erwin. Entonces me parece que son años súper importantes porque son los años en los que se constituye y se fortalece el discurso que van a tener que defender luego la concertación. Entonces de ahí la importancia de estos años para mí. Ahora, memoria, olvido y democracia. Y la violencia. ¿Dónde está? ¿Cierto? Y ahí retomo cómo estaba lo que decía el profesor Gres sobre que hay palabras que no denotan la violencia en su superficialidad. Pero, claro, y es porque son parte del repertorio de las acciones que ejerce el Estado y por lo tanto están lavadas. Y en eso la memoria, cómo se construye en base a olvido, o sea, la democracia, cómo se construye en base a recuerdo y olvido, es ahí el nudo de donde quiero tomarme. Esta memoria transicional, yo antes le había puesto neoliberal. Yo creo que si uno escarba más hacia otros elementos del desarrollo de la política chilena y de los ejes con los que se ha movido el Estado, podríamos hablar de neoliberal, pero yo creo que para el trabajo que voy a hacer yo quedaba demasiado. Ya, ¿y qué es lo que se recuerda? ¿Qué es lo que se olvida? La marginalización, bueno, se olvida, de los proyectos políticos populares. O sea, ahí está el centro. Proyectos políticos populares que se dieron, como hablaba el compañero José recién, entre los 60, el periodo, podríamos decir, que el periodo más importante donde la democracia fue más democrática, y eso es como un consenso pienso yo ya de una generación de historiadores. Y hablo de una generación porque esto ha estado combatido, yo creo, ¿no? Que la democracia más democrática fue entre el 58 y el 73. Y que Chile no es la excepcionalidad democrática desde Don Bernardo y Don Diego y bla bla bla. Entonces, desde el 58 al 73 la democracia fue más democrática. Hubo los sectores populares pudieron entrar en la discusión, fueron actores políticos, se consiguieron leyes de sindicalización, los campesinos también tuvieron una entrada a la lucha política, y por lo tanto la política pasó a ser la política siempre ha tenido campos de batalla, pero
durante un periodo en el que se supone que la democracia fue ejemplar, esos campos de batalla fueron el Club La Unión, Club Hípico, lindos campos de batalla, bien adornados. En cambio luego fue la calle, fue en algunos casos la oscuridad, como lo trataba el compañero. Y eso me hace entrar ya en el problema propio sobre la construcción de una memoria política. Una memoria política, específicamente voy a tratar yo, como ya en esta primera entrada, como que se nota que el problema es gigante y que obviamente desborda los 25 minutos. Pero yo quería ocupar dos autores centrales como para así encuadrar la discusión. Por una parte Salazar y el concepto de violencia política popular, que está en el libro de La violencia en las grandes alamedas, y por otro a Steve Stern. ¿Te acordás cómo se llama el libro? Es el segundo tomo, no me acuerdo ahora. Pero ahí él define las memorias, y ya vamos a entrar en eso, en memorias emblemáticas, memorias sueltas. La violencia política popular, la BPP, como se puede abreviar, la podemos entender. Permiso. La violencia política popular la podemos entender desde este contexto donde se amplía la democracia, o sea, donde en un contexto donde las formas de hacer, dentro de las distintas formas legítimas de hacer democracia, la violencia se integra. Entonces, la violencia puede ser desde el rayado de una pared hasta acciones más intensamente violentas, y todo está dentro de un marco general que es el marco democrático. O sea, en todo lo que se está discutiendo es el poder. O sea, detrás de los sujetos hay ideas, pero lo que hay enfrente es el poder, y los combates y los embates son sobre el poder. Así, grupos violentos, políticos y populares entre los años 60 y 70 están los más conocidos por nuestra historia, ¿cierto? La VOP, que es súper importante porque ya iba a llegar a eso, pero la VOP fue marginalizada también de la propia izquierda institucional, porque también tenía sus grupos violentos políticos y populares, el MIR, por ejemplo, y otros grupos tal vez no tan conocidos, pero que eran a niveles locales. O sea, y donde el MIR hizo una tarea y intentó guiar ese camino, pero hay otros grupos, ¿cierto? Entonces está esta idea, ¿cierto? Y esta es una idea completamente legítima para el periodo. O sea, la política tenía esta lista, y eso es innegable. Pero lo que es negable es el recuerdo de ella. Entonces, aquí entramos ya al problema de la memoria. Dos son los conceptos que me parecen fundamentales como para entender, o no para entender esto, pero sí para seguir lo que yo quiero decir, que es una memoria suelta, es decir, el recuerdo particular sobre tal o cual hecho, ¿cierto? Esto excede el problema de la violencia, o sea, estamos hablando de la memoria. Los grupos o las personas, todos tienen un recuerdo sobre los hechos pasados. En este caso estamos hablando del 88
a los años 60, como un recuerdo de esos hechos que pasaron hace 30 años. Pero esas memorias sueltas, en cuanto que están sueltas, no pueden, no tienen un camino de expresión claro, porque chocan con otras memorias sueltas. Y en cambio, existe también, bajo este marco teórico, el concepto de la memoria emblemática. Es un marco que le entrega un sentido histórico y un sentido colectivo a la evocación, al recuerdo. Esta memoria emblemática se conforma como un marco amplio y flexible que entrega sentido a la experiencia del sujeto en los momentos coyunturales y que permite una consideración histórica de su propia vivencia personal. Es decir, lo integra a un conjunto involucrándolo a través de sentidos, sentimientos, expresiones, percepciones sobre la coyuntura histórica. O sea, como ocupando la imagen que tiene el autor Steve Stern, él dice que la memoria emblemática es una carpa y que las memorias sueltas tienen sentido en cuanto que pueden ser colgadas en esta carpa. En este caso, la memoria emblemática que yo quiero trabajar es la memoria transicional, la memoria de la concertación, ¿cierto? Y esa memoria tiene... Esa es la memoria emblemática, esa sería la carta. Y dentro de esa memoria se incluyen las memorias sueltas. Memorias sueltas que al incluirse, o sea, ¿qué memorias sueltas? Rápidamente las más lógicas son las mismas de los partidos que estuvieron dentro de la concertación, ¿no? Los socialistas, la democracia cristiana, qué raro. Las memorias sueltas pueden entrar dentro de esa misma carta. Socialistas, los radicales estaban el PPD, pero que es como son los mismos, todos ellos eran socialistas en su momento. Y eso como a nivel institucional, ¿cierto? Son las memorias sueltas de los mismos partidos políticos. Pero también hubo un montón de gente que se comprometió en esos años con la concertación y que también sus vivencias las quiso integrar dentro de esta carta, colgarlas dentro de esta carta. Y por lo tanto son todas esas, cada uno tiene su propia vivencia personal, pero pueden ser compartidas, pueden ser habladas, pueden ser conversadas porque están todas dentro de la misma carta. Lo importante, como el punto al que quiero llegar, es cómo es esa carta. O sea, cómo se configura el marco emblemático concertacionista. Situado en el 88, ¿cierto? O en el 85, no importa. El proceso de transición a la democracia fue el reto más importante que tuvieron estos grupos. Y por lo tanto, ellos, la transición a la democracia significó preguntarse, cuestionarse sobre el quiebre de la democracia anterior. ¿Qué pasó? Si finalmente son muchos los personajes se repiten. Y se repiten y ahora tienen con 17 años de reflexión y bueno, quizás qué cosa haya pasado en la vida de cada uno. Por lo tanto, se revisa el rol que desempeñaron. Así, a partir del 88, se hace evidente la necesidad de construir un proyecto político para la transición que estuviese arraigado en la memoria del pasado y en el cuestionamiento de cuál fue el rol que a cada individuo y organización le tocó desempeñar en los años más turbulentos y álgidos de la democracia antes de su quiebre. Al mirar hacia el pasado, se reordenaron y resignificaron una constelación de hechos, fechas, personajes, lugares, etc., que le daban coherencia a un proyecto político que pretendía encarnar valores arraigados dentro de las mismas culturas políticas de estos partidos y de la cultura política que tenía la mayoría de los chilenos que optaron por votar. Eso ya es parte de esa cultura política y que se incluyeron dentro de esta carpa que sería la memoria emblemática
concertacionista. La pregunta respecto de cómo la memoria suelta de los distintos partidos políticos que conformaron la concertación se logró organizar en un relato coherente y que daba espacio para la diversidad de agrupaciones que conformaban la alianza es una cuestión fundamental, pero problematizándolo, el problema es cómo fue el proceso de evolución y cuáles fueron las transformaciones que tuvieron que sufrir las memorias sueltas de los partidos políticos que conformaron la izquierda institucional en su tránsito a consolidarse como la memoria emblemática respecto a los años previos al colapso de la democracia. Para esto fue necesario preguntarse cuál fue el proyecto político concertacionista, ¿cierto? Este fue un proyecto democratizador. Esa es la palabra clave de la concertación. O sea, acá la concertación gira en torno a la democracia. Y ahí uno podría preguntarse qué clase de democracia, ¿cierto? Es una democracia construida en el contexto de las necesidades que la coyuntura política imponía. En ese sentido, creo que la memoria de la concertación fue... ¿Cómo se construyó esta? Estuvo subordinada, antes que todo, al problema de la coyuntura política. O sea, no es mirar hacia atrás para recordar lo mismo que se ve, sino que está tensionado. O sea, se mira al pasado pero pensando en el presente y sobre todo en el futuro, en la construcción, en la arquitectura de una democracia. Una cuestión que para esos años estaba totalmente en entredicho, ¿no? O sea, el plebiscito finalmente resultó en un régimen no autoritario, pero ni siquiera eso estaba claro en esos momentos. Entonces se mira hacia el pasado